Irte al estilo de la abuela. Disculpe, ¿tiza blanca? No, ay. Así no hay tampoco. Sí, verde más hay.
A ver. Listo. A ver, acá tenemos entonces la parte teórica, ¿de acuerdo? Vamos a verla de manera directa, ¿ya? Cuando hablamos del lenguaje, a ver, vamos a hablar sobre el lenguaje, las características del lenguaje, los planos del lenguaje, que son la lengua y el habla, la variación lingüística, que es el dialecto estándar, los niveles de uso de la lengua, estándar y no estándar o subestándar, la gramática y otras definiciones, ¿no? Como idioma, bilingüismo, multilingüismo, interlecto y diglosia. Bien, entonces aquí tenemos de manera sintética, ya, de manera sintética lo que nosotros debemos conocer principalmente para un examen de admisión tipo San Marcos principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje, en primer lugar, hay una teoría que fue desplazada, digamos así, ¿no? Hay una teoría que fue desplazada y que se utilizó durante muchos años. Fue la teoría planteada por Louis, se escribe, Genlev. Este señor decía que el lenguaje es una manifestación para comunicarse. O sea, todo lo que nos permita comunicar para Genlev y para la teoría tradicional es lenguaje. O sea, todo ser que se pueda comunicar, entonces posee lenguaje, de acuerdo con la teoría de Genlev. Nosotros sabemos, pues, que esa teoría ya no está en boga, o sea, no está siendo utilizada, no es la teoría con certeza. Entonces, el lenguaje no lo posee cualquier ser vivo que pueda comunicarse con otro de su semejante. O sea, entre animales semejantes, misma especie, gato, gato, perro, perro, etcétera. Entonces, según la teoría tradicional, hay comunicación, ¿sí? Y si hay comunicación, hay lenguaje. Entonces, los animales no poseen lenguaje. El lenguaje, de acuerdo a la teoría actual, la teoría que se utiliza y la que se pregunta en el examen de admisión de San Marcos, es la teoría del lenguaje llamada teoría innatista. Teoría innatista del lenguaje planteada por Abraham Noam Chomsky. ¿De acuerdo? Chomsky fue no fue, aún vive, pero digo fue por el trabajo que realizó. Chomsky es ingeniero, de formación es ingeniero. Sin embargo, sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica, es un centro de investigación muy reconocido a nivel mundial, donde laboran en investigaciones que tienen que ver con el impacto social y de la ciencia en general, más conocido como el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? O MIT en inglés. Bueno, este señor Chomsky realizó estudios principalmente sobre lingüística, más que la ingeniería. Resulta que Chomsky, como cualquier otra persona que lee, porque la lectura trae conocimiento, la lectura te llena de información, y mientras más información yo maneje, seré pues una persona más destacada. Seré una persona diferente a las demás, porque la lectura, repito, nos brinda información. Y la información nos brinda análisis. Y el análisis nos brinda, ¿no es cierto?, un panorama nuevo. Entonces Chomsky, de la ingeniería, pasa a la lectura, como todo buen profesional, y lee esto. El lenguaje es la expresión del pensamiento. El lenguaje es la expresión del pensamiento. René Descartes, filósofo francés, racionalista. ¿Qué es racionalista?
una tendencia filosófica que eleva a la razonamiento, ¿ya? Investigación científica a un nivel elevado. Que la sociedad del conocimiento, del razonamiento, es la que puede cambiar la vida. Entonces, la postura de Descartes es racionalista, vinculada a la razón, al razonamiento, al cerebro, a la mente, a la abstracción de conocimientos. Entonces, si el lenguaje es la expresión del pensamiento, quiere decir que hay un ser vivo que ha desarrollado a un nivel superior el cerebro. Ha desarrollado el cerebro a tal nivel que este ser vivo es capaz de estudiar a los otros seres vivos. Es capaz de estudiar los fenómenos de la naturaleza. Estudiarlos, analizarlos, predecir, ¿no es cierto? Inferir, calcular, estimar, valorar, cuantificar, ¿no es cierto? Y muchos más, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese ser es el humano. Y el humano es el único ser, de acuerdo a esta postura, que posee lenguaje. Porque el lenguaje es la expresión del pensamiento. Y gracias a la expresión del pensamiento, gracias al lenguaje, es que nosotros tenemos universidades, institutos, colegios, libros, sistemas de comunicación oral, sistemas de comunicación no lingüísticos, creados también sobre la base lingüística. Es así entonces que la teoría dice lo siguiente: el lenguaje es la facultad o capacidad exclusiva del hombre, o sea, del humano. Es la facultad exclusiva del humano que le permite hablar. La capacidad mental, cerebral, que le permite al hombre hablar. ¿Mediante qué? Mediante una lengua. Lenguaje, lengua, habla. Acá se menciona todo ello. Entonces, el lenguaje es la capacidad humana, la facultad humana para que yo me pueda expresar a través de signos orales, a través del habla. Entonces, es así que vamos a decir que todas las palabras que quiero o queremos hablar, que todas las palabras que queremos hablar o escribir se encuentran almacenadas en nuestro sistema cognitivo, en nuestro sistema mental. Ahí se encuentran las palabras almacenadas, grabadas. Y estas tienen reglas de estructuración, de tal manera que yo pueda a estas relacionarlas y construir enunciados. Construir enunciados. Ese sistema mental, esa distribución mental, esa organización o sistema mental que me permite armar o estructurar enunciados, se llama lengua. La lengua es un sistema mental, parte del sistema cognitivo que permite estructurar los enunciados. Y la parte física o la parte psicofísica es el habla. Cuando hablamos, evidenciamos o comprobamos
que tenemos un sistema mental que estructura todo eso. Y que a través del habla o la oralidad es que se manifiesta, es que se concreta. ¿Comprendido? ¿Hasta ahí todo claro? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, prestemos atención, esto es muy teórico, pero hay que entenderlo. Miren. Entonces, el lenguaje es esa facultad exclusiva de cada humano que le permite hablar. Y a través de ello podemos decir lo siguiente. ¿Cuáles son las características del lenguaje? El lenguaje es universal. El lenguaje es universal. ¿Qué cosa quiere decir universal? Que está presente en todos los miembros de la humanidad. Desde que uno ya es humano, tiene esta capacidad. Viene ya predeterminada en la constitución fisiológica o física del ser humano. Entonces, es universal porque está presente en todos. Es biológico porque forma parte de la estructura denominada genoma humano. A partir del año 1998 se dio la determinación sobre los estudios genéticos o biogenéticos. La biotecnología, ¿no es cierto? La ingeniería biomédica se desarrolla más o menos a fines del siglo pasado, a fines del siglo XX, 1990 en adelante, 98, con la detección y la presentación del genoma humano. Todo eso va a decirnos que el lenguaje es biológico, o sea que el lenguaje forma parte de la estructura anatómica, biológica, constitutiva del ser humano. Luego tenemos que el lenguaje es racional, porque forma principalmente parte de la estructura del sistema cognitivo, del sistema mental cerebral. En el cerebro, más que tener áreas específicas, por ejemplo, a nivel del tiempo, y en el curso de biología tal vez, usted va a escuchar que el lenguaje tiene tres áreas. El área de Broca, el área de Wernicke y el área de Luria. ¿Sí? El área de la comprensión, el área del habla y el habla de la interpretación, interrelación. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que actualmente, más que las áreas específicas, vamos a decir que en el cerebro hay una serie de interconexiones. El cerebro es una serie de interconexiones, donde hay diferentes capacidades, ¿no? Entonces, es racional, porque forma parte de la mente-cerebro. Por acá hay una característica que nos dice el lenguaje es limitante. El lenguaje es limitante. ¿Qué cosa quiere decir que el lenguaje sea limitante? Que el lenguaje sea limitante quiere decir, manifiesta, que yo no puedo hablar más de lo que yo no conozco. El lenguaje es limitante en ese aspecto, en que yo no puedo hablar más de lo que yo no sé. ¿Entendido? O sea, limitante en el sentido que nos pone un freno ante ciertos temas, ante ciertos conocimientos, ante ciertas situaciones. ¿Entendido? Y eso es también parte de la racionalidad. Porque si alguien empieza a hablar sobre algo que no conoce, entonces pues obviamente va a hablar, como por ahí hay un término que se añadió hace mucho, va a hablar cantinfladas, va a hablar tonteras, cosas que no son, asuntos que no sabe uno, ¿no? Muy bien. El lenguaje presenta doble articulación. Presenta morfemas y fonemas. Primera articulación, morfemas.
segunda articulación, fonemas. O, más simple, podemos decir que el lenguaje, cuando presenta doble articulación, vamos a decir esto, que presenta un sistema de formación de palabras. Por morfemas, formación de palabras y su base, que son los fonemas. Bien, voy a repetir. El lenguaje es universal porque está presente en todos los humanos. Es biológico porque forma parte de la constitución física del hombre, fisiológica. Es racional porque se encuentra en la mente-cerebro. Es limitante porque no podemos hablar o decir más allá de lo que no conocemos. Presenta doble articulación porque se estructura en morfemas, fonemas. Bien, vamos a hablar en otra clase propiamente sobre todo lo que es morfología, todo sobre lo que es fonología. Por el momento solo diremos ello. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? ¿De acuerdo? Esta es la primera columna. Sí, profe. Ya vamos tomando nota ahí de lo que vamos añadiendo, ¿de acuerdo? Según el criterio y cómo usted lo va entendiendo. Siguiente, tenemos acá los planos del lenguaje. En la definición del lenguaje nos dice que es la capacidad humana para poder hablar mediante el uso de una lengua. De esta manera diremos lo siguiente, que el lenguaje tiene planos, que el lenguaje tiene partes, elementos, constituyentes. Son dos, tiene dos planos. ¿Cuáles son esos dos planos? La lengua y el habla. Son dos planos. La lengua y el habla. Atención con esto. Hemos dicho que la lengua es el sistema mental. La lengua es la parte abstracta. Es la parte que yo no puedo sentir o percibir de manera material. La lengua es la parte abstracta, la parte mental, la parte psíquica, la parte latente, la parte interna. Chomsky a la lengua propiamente le llama LI, lengua interna, le llama así. La lengua es mental, o sea, todas esas palabras, toda esa estructura, todo lo que yo hablo, todo lo que yo escribo, se encuentra en la mente. A eso se le llama lengua. La lengua es mental, mental, pero tiene un orden establecido, ya que al hablar y al escribir se concreta la lengua nos permite comunicarnos, y la comunicación es entendible, es ordenada, presenta sentido. ¿De acuerdo? Entonces la lengua es mental, pero es organizada. O sea, es un sistema. Sistema quiere decir que es organizada. ¿Ya? Tiene orden. Tiene jerarquías. Pero esta lengua, usted y yo, y todos los hablantes de la lengua castellana, tenemos en nuestras mentes este sistema, esta organización. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos la misma lengua, tenemos el mismo sistema.
Y como tenemos lo mismo, es igual para todos nosotros, se llama convencional. ¿Qué significa convencional? Que es común, mutuo, para toda una comunidad de miembros. Entonces, la lengua es mental. Es un sistema, un orden convencional o común a todos nosotros. Profesor, o sea que cada lengua, el inglés, el francés, son sistemas diferentes. Son sistemas diferentes. Ah, ya. Ahora, hasta aquí. Entonces, ¿qué viene a ser el habla? El habla viene a ser la ejecución. El habla viene a ser la ejecución, la puesta en práctica, la evidencia, la materialización, la concreción de la lengua. Por eso, para hablar, debo tener lengua. O sea, para hablar, debo tener en mi cabeza el sistema llamado lengua. La base para hablar es tener lengua. Por eso, el habla, más que ser física, el habla es psicofísica. ¿Qué significa psico? Mental. ¿Qué es física? Concreta. El habla es psico porque su base es la lengua mental y física porque se articula, se oye, se utilizan órganos fisiológicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el habla ya no es el sistema, sino es el uso del sistema. Díganme, jóvenes, ¿se está entendiendo hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Estoy tratando de explicarlo de la mejor manera. Sí, profe. Ya. Ahora acá. La lengua es teórica. Quiere decir que todo ese ordenamiento, que todo ese sistema mental es llevado a ser explicado. A ver, te explico así rápido, mira. Todo sistema mental, toda estructura mental se habla, se escribe, ahí se concreta, ahí se evidencia. Entonces, resulta pues que toda la lengua es llevada a un libro y ese libro te explica cómo se ordena y cómo funciona la lengua. ¿Ya? Todo ese conjunto de conocimientos, de explicar cómo funciona, cómo se ordena una lengua. ¿Sabes cómo se llama eso? Acá está. Gramática. La gramática es la disciplina que explica el funcionamiento de una lengua. Y además explica las reglas que la rigen. O sea, la lengua es el sistema mental. Pero cuando yo explico todas las reglas que están en la mente, a esas reglas que explican cómo funciona la lengua, se le conoce como gramática. Y la gramática se explica a través de sus sonidos. Fonología. Se explica a través de la formación o estructuración de palabras. Morfología. Se estudia a través de la formación de frases, de oraciones, del análisis de oraciones. Sintaxis. Se estudia el sentido, el significado de las palabras. Semántica. Bien. Ahora volvamos acá. Todo eso que nos da a entender. Nos da a entender que la lengua es teórica. La lengua es teórica. Toda la teoría está en el cerebro, es teórica. Y el habla, ¿qué viene a ser?
la manifestación, la concreción, dijimos, ¿no? O sea, el habla que es práctica. El habla es práctica. El habla es práctica. La lengua es teórica. ¡Qué bonito! ¡Qué fácil! Muy bien. Sigamos explicando por aquí. A ver. Dice acá, la lengua es homogénea. A ver, la lengua son reglas mentales y de uso convencional o común. Ahora, ¿qué pasaría si yo traigo a un español, a un argentino, a un mexicano y a un peruano? Yo les digo, díganme si esto es correcto. Yo les digo, el cola mueve gato la. Si yo digo, el cola mueve gato la. Díganme, ¿es correcto? Y todos dirán no. Yo les digo, escriban en un papel lo siguiente. ¿Cuál es lo correcto? Y el español, el argentino, el mexicano y el peruano van a escribir lo mismo. Van a escribir el gato mueve la cola. ¿Qué van a escribir? El gato mueve la cola. ¿Por qué escriben lo mismo? ¿Por qué? Porque en la mente tenemos en común ese mismo orden, esa misma teoría. Por eso se dice que es homogénea. Pero si yo le digo al español, lee lo que has escrito. El gato mueve la cola. Al argentino, el gato mueve la cola. Al mexicano, el gato mueve la cola. Al peruano, el gato mueve la cola. ¿Qué tenemos ahí? Que al momento de hablar, de poner uso, de evidenciar, hay una ligera variación en la pronunciación. Por eso yo diré que el habla es ¿qué? Que el habla es heterogénea. Que el habla es ¿qué? Heterogénea. ¿Entendido? ¿Todo bien? Sí, profesor. Homogénea. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, el habla y la lengua, sigamos, lengua. La lengua es social, claro, porque es común a todos los miembros de la comunidad. Porque es común a todos los miembros de la comunidad. El habla, ¿qué es? El habla es individual. Porque cada uno habla según la necesidad que tenga, que se le presente, ya, según su necesidad. El habla es individual. Por ejemplo, por más que yo tenga la misma clase luego, yo no voy a hablar lo mismo. No voy a hablar lo mismo. Porque el habla funciona para una situación determinada. Por eso el habla es momentánea. Funciona para un momento determinado. Una situación comunicativa determinada. Pero la lengua dice acá que es histórica. Lo que pasa es que si yo estudio la lengua como sistema, como gramática, la lengua cambia a través del tiempo. La lengua evoluciona. La lengua cambia a través del tiempo. La lengua castellana se formó del latín vulgar y del cantábrico, más o menos a partir del año 1980, del año 980 al año 1000.
La lengua evolucionó, y el castellano del año 1000 será igual al castellano del 2024. La lengua es la misma, pero ha ido variando, alterándose al paso de los siglos. Por eso la lengua es histórica, evolutiva, pero el habla es momentánea, para el momento, para la situación determinada. Bien, hemos visto este segundo bloque. Ahora vamos a pasar a este tercer bloque. ¿Sí? Vamos comprendiendo, ¿no es cierto? Ya usted lo copia, le toma foto, lo pega ahí, no sé. Pero usted va repasando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, muy bien. Ayer estuve hablando de todo esto, un poco más todavía. Ayer tuve clases. ¿Cuántas horas son este curso? 4 horas. 4 horas, ¿no? Estaba explicando sobre la lingüística primero. Las corrientes lingüísticas. Ya hablamos de la lengua, todo eso. Tuvimos una lectura sobre la adquisición del lenguaje de Stephen Krashen. De ahí una lectura sobre Chomsky, sobre la adquisición del lenguaje, ¿no? Claro que eso no era en la academia, era en una universidad donde enseño, ¿no? Ahí enseño lingüística aplicada a la traducción. Y el primer tema era la lingüística y la lengua, y lenguaje, ¿no? La lingüística y el lenguaje. Entonces ahí habíamos hablado del cerebro también, de los lóbulos, del hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Sobre la adquisición del lenguaje, la etapa, ¿no es cierto? Ahora que se habla de la etapa prenatal, la estimulación temprana, sobre la adquisición de los primeros fonemas, de los 0 a los 6 años, la etapa operativa, preoperativa, eso aparece psicología, ¿no? Eso se llama psicolingüística, la adquisición del lenguaje, el que tiene que ver con las etapas del desarrollo humano, ¿no? Qué interesante, ¿no? Claro, ahí yo me puedo explayar más, pues, ¿no? En la universidad yo hablo, pues, ya un montón ahí, ¿no? Aquí lo reduzco nada más, no lo reduzco. Aquí no doy bibliografía, ¿no? La diferencia, ¿no? Porque esto lo dicen los libros, no lo digo yo. Es una transmisión de conocimientos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, en San Marcos creo que este año también hubo examen ya, ¿no? Para la carrera de traducción, de lenguas modernas y todo eso, ¿no? Claro. No, hay muchas carreras que a veces desconocemos y son muy buenas. Ingeniería ambiental, casi nadie estudia, es una buena carrera. ¿No es cierto? Ingeniería geológica, ¿no? ¿No? Traducción, interpretación, ¿no? Lingüística es buena carrera también. Etcétera, ¿no? Muy bien. Comentario ahí. Variación lingüística. A ver. La variación lingüística se evidencia cuando la persona habla. Cuando la persona habla, se nota la variación lingüística. La variación lingüística en un solo término, y ha sido pregunta en examen de San Marcos, algunas veces, ya ha venido esto, la variación lingüística se llama dialecto. En una sola palabra, la variación lingüística se denomina dialecto, y San Marcos lo ha tomado con este nombre. El dialecto es conocido como variante socio-regional. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la variante, socio-regional de una misma lengua. El castellano, ¿qué es lo que pide San Marcos? El castellano es una sola lengua. ¿Por qué es una sola lengua? Porque es una sola estructura mental. Es homogéneo, histórico, teórico, común o convencional, mental. Ya está. La lengua es una sola. El castellano en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Cuba, en España, el castellano como lengua
como sistema es uno solo, pero tiene variaciones según el grupo social y según la región o país donde se vive. Por ejemplo, acá en Perú, un par de jóvenes andan de la mano. Entonces, ¿tú qué dices? Son enamorados. Un chileno le dice al otro, ve un par de jóvenes, ¿qué le dicen? Mira, ay, po, están pololeando, dice. Mira, ay, po, están pololeando. No están enamorados, están pololeando. Ah. Y varió el término. No es su enamorado, es su pololo. No es su enamorada, es su polola. ¿No es cierto? Ah. Están chismoseando, chisme. ¿Cómo dicen en el Perú? El chimichimi. Pero ¿cómo dicen en Chile? Están cahuineando. Puros cahuines. ¿Qué son cahuines? Chismes. Cahuinero. Un cahuinero es un chismoso. Ah. Habla tonteras. Habla idioteces. Habla leceras. Vos decís puras leceras. Leceras, tonteras, idioteces, leceras. Ah. No exageres. En Perú, en Chile, no le pongáis color. Vos le ponéis color a todo. O sea, exageras, pintas una ilusión. Ah, chibolo, chibola, ese cabro, esa cabra. ¿Cómo estáis, cabros? Acá en Perú, cabro es otra cosa, ¿no? Claro, toma otra connotación. Ah, manjas, manjas, ¿entiendes? Perú, ¿no? Sí, po. Perú. Maño, maño. En Chile, ¿cachai o no cachai? ¿Me cachas o no me cachas? O sea, ¿me entiendes o no me entiendes? Uy. ¿Cachai? ¿No? Acá Ya. es diferente. Entonces, hay variaciones generalmente de vocabulario. Las variaciones dialectales de vocabulario se llaman variación léxica. Léxica. Cuando la variación es en la pronunciación, se llama fonética. Ejemplo, en Centroamérica no pronuncian la R con normalidad. Por ejemplo, quiero comer una hamburguesa de carne. Centroamérica. En Bolivia, quiero comer. Profesor, el audio. ¿Qué pasó con el audio? ¿Se fue? ¿Se Sí fue el se audio? escucha. Sí se ¿Qué pasó? escucha, maestro. Se escucha. Está bien, Está profe. bien, ¿Se Está fue? bien, Sí, profe. profe, normal. ¿Está bien? Sí, hablando. Ya, listo. Se fue por ahí, entonces. Entonces, en Bolivia, ¿cómo dicen? Quiero comer una hamburguesa de carne. Ya no es comer. Ya no quiero comer carne, sino quiero comer carne. Quiero comer carne. La variación es fonética. ¿Por qué fonética? Porque es por la pronunciación. Vocabulario, léxica. Dialecto en el orden o la estructura oracional. Ahí se llama variación, ¿qué? Sintáctica. Ahí se llama variación sintáctica. Por ejemplo, en el orden de la oración, del Carlos, su mamá le pega. De mi tía, su esposo es ingeniero. ¿Cómo que de mi tía, su esposo? Del Carlos, su mamá. No, 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 no. Ese orden se llama doble posesivo. Y eso tiene un orden distinto al orden natural de una oración castellana. Eso es dialecto
en el orden oracional, en la estructura de la oración, se llama dialecto sintáctico. O cuando se usan estructuras no comunes. Por ejemplo, en partes de la selva dicen, me duele de mi pecho su atrás, o me duele de mi espalda su adelante. ¿Qué es eso? Sintáctico. Le duele el pecho, le duele la espalda, ¿no? Ahora, también se puede dar la variación en algunos morfemas, prefijos, sufijos más. ¿Qué es eso? Eso es algo más lingüístico, ¿no? Ahí se llama dialecto en su variación morfológica. Morfológica. Por ejemplo, un venezolano no utiliza el diminutivo it, sino utiliza el diminutivo ic. Por ejemplo, un gato pequeño. ¿Cómo decimos en Perú un gato pequeño? Gatito. Gatito. Un venezolano dice ic. Un gatico. Un momentito. Perú, ¿no? Venezuela. Un momentico. Un ratico. Un gatico. Mi amiguico. No mi amiguito, no un gatito. No un momentito, no un ratito. Eso es morfológico. ¿Entendido? Sí, profesor. Y algunos significados, semántica. Esto último vino en el 2019 o 20, si mal no recuerdo, en un examen de San Marcos. Estaba fácil porque te daba dato teórico, pues, ¿no? Decía la pregunta más o menos así. En Cajamarca, Celendín, un abuelo le dice a su nieta, pásame el martillo que quiero tangar esta silla que está cayéndose o rompiéndose. Entonces, ¿qué variación dialectal hay ahí? Fonética, sintáctica, morfológica, léxica o semántica. Pero luego la ahí sería léxica porque usa otra palabra, ¿no? Tangar, para arreglar, clavar. Pero luego el ejercicio decía, se evidencia el cambio más que en la palabra, en el significado de esta. Ya pues, ¿qué era ahí? Semántica, porque cambia el significado. Tangar era clavar, arreglar. Y hay muchas palabras que son distintas, o de uso distinto, o dialectal en el castellano, incluso dentro del país, ¿no? Dentro del país hay muchas palabras que pueden verse alteradas, variadas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora acá. La variedad regional, mucho cuidado con esto, hay nombres alternos que debemos nosotros manejar, que debemos nosotros saber. ¿Cuáles son estos nombres? La variedad regional también es llamada diatópica. Diatópica. A la variedad social también se le llama diastrática. Otros le llaman sociolecto, social o sociolecto. También diastrática. Lo copio por aquí. Sociolecto, diastrática. Ya está. Ahora por aquí. Hay una variante individual. Hay una variante individual. La variante individual o propia no es el habla. Hay algunos libros que dicen que la variante individual
es el habla, no es el habla. El uso individual de la lengua es, ¿no es cierto?, el habla. Pero la variante individual se llama diafásica o idiolecto. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que si bien es cierto, nosotros usamos un dialecto o un sociolecto, nosotros también, atención con esto, tenemos de manera personal y va vinculado a las entonaciones, a los timbres de voz. Si la persona tiene una voz fuerte, potente, ese es su idiolecto, esa es su variedad diafásica. Hay otros que tienen la voz baja, otros la voz temblorosa, otro la voz nasalizada, otro la voz entrecortada. Hablan como si estuvieran silabeando. Entonces, esas manifestaciones son idiolecto o variedad diafásica o dialecto individual. ¿Entendido? Listo. Ahora, pasamos aquí. Ahora vamos por acá. Vamos. Dice acá, dialecto estándar. ¿Qué es el dialecto estándar? El dialecto estándar es el dialecto que regulariza el sistema, la lengua. El dialecto estándar es el que se utiliza de manera imparcial. O sea, es el dialecto modelo. Por ser de uso, ahí viene el detalle. Por ser de uso, ¿qué dice? Formal. Por ser, ¿qué cosa dice? De uso formal. Por ser de uso formal. Ah, ¿y qué cosa quiere decir utilizar un dialecto formal? Que considera las normas académicas. O sea, la persona que habla de manera formal está utilizando las normas académicas. No está en contra o infringiendo las normas de la Real Academia. Norma, no, normativa se le dice. Se le dice normativa. Norma puede ser, pero norma tiene un significado más. Norma es el uso de los términos adecuados o los términos más comunes y aceptados por la comunidad de hablantes. Esta es la norma. La norma es el uso de términos comunes y aceptados por la comunidad de hablantes. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, yo digo la palabra profesor y la palabra instructor académico. ¿Qué se usa más? Profesor, eso es norma. Estoy paseando mi cánido. Estoy paseando mi perro. ¿Qué se usa más? Perro en lugar de cánido. Eso es norma. Norma es el uso de términos o expresiones que son comunes y aceptadas por la comunidad de hablantes. Eso es norma. Y normativa es el uso de la lengua según las normas gramaticales. Gramática normativa. Ahora, norma sí se puede decir si tengo en cuenta en el contexto que me refiero a eso y no a los términos comunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora acá. Niveles de uso de la lengua. Los niveles de uso de la lengua. Algunos hablan de 3 niveles, superestándar, estándar y subestándar. San Marcos considera 2 niveles, desde hace años, por cierto. Los niveles de uso de la lengua corresponden a aspectos vinculados a las variantes sociales, o sea, al uso en la sociedad. ¿Como cuáles? Como la instrucción, la edad, el género. También se le conoce como registro lingüístico.
como registro lingüístico. A ver, el estándar y el no estándar. Hay dos niveles de uso de la lengua, el estándar y el no estándar. El estándar es el uso culto y coloquial, y el no estándar es el popular y el vulgar. A ver, ¿cómo es eso? Estándar culto es cuando la persona se dirige a los demás de manera oral o escrita de forma académica. Utiliza un lenguaje académico. Eso es culto. ¿Ah? Estándar culto es académico. Coloquial. Coloquial. Estándar coloquial. Se respeta lo académico, pero es más directo. Ejemplo para entenderlo. Yo digo estándar culto. Estimado padre, me acerco a usted para pedirle venia para mi asistencia a un evento al cual he sido congratulado con una invitación para este sábado en horas vespertinas. Dispenso de usted. Estándar ¿qué? Culto. Ahora vamos al coloquial. El coloquial también es estándar. También respeta las normas académicas, pero no usa tantos términos rebuscados. Es más directo. Papá. Papá es uso académico. Papá o padre. No es informal. ¿Eh? Está en el diccionario de la RAE, es formal. Papá. ¿Podría darme permiso para ir a una fiesta el sábado por la tarde? Pues me han invitado y estoy feliz por ello. Dime, ¿dije algo distinto a lo primero? Es que es lo mismo, solo que el estándar coloquial es más directo, pero sigue siendo académico porque no infringe las normas gramaticales ni falta el respeto a la persona con la que yo estoy hablando, me dirijo. ¿Se comprendió la diferencia entre estándar culto y coloquial? El estándar culto es más académico y el coloquial respeta la norma, pero es más directo. Ahora, el no estándar, popular. El popular infringe las normas académicas, o sea, va contra las normas. Profesor, a ver, los que estuvieron desde el principio, esos son los vicios del lenguaje, ¿no? Ah, el popular infringe, o sea, va contra las normas académicas. Ese es popular, va contra las normas académicas. ¿Me entienden? Va contra las normas académicas. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, viejo, me ha invitado un tono. Que dame permiso. ¿Qué es eso? Ya, muy bien. Popular. Vulgar. Uy, ahí ya pues. En el vulgar, más que dar ejemplos, dice uso de términos tabú. Términos tabú son censurados, son prohibidos por la comunidad de hablantes. O son mal oídos, mal vistos por la comunidad de hablantes. Entonces, el nivel vulgar, todos creo que sabemos el nivel vulgar, pero no necesariamente lo utilizamos. Son los términos tabú. Ustedes recuerdan el personaje de la serie Pataclown, Machín, are, ajo, herda, decían, ¿no? Ya, eso, ¿no? Esos son los términos tabú. Términos que son censurados, prohibidos, o conocidos como lisuras, o conocido como palabras soeces, ¿no? Vulgar. La gramática, ya habíamos explicado que es la gramática, la disciplina que explica cómo funciona una lengua a partir de reglas. La fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Y para acabar con la teoría, acá tenemos algunas definiciones.
Aquí tenemos algunas definiciones. ¿Qué dice acá? El idioma. El idioma es una lengua, pero que sea reconocida como oficial dentro de un país. Lenguas son todas. El castellano, el inglés, el quechua, el francés, el italiano, el rumano, todas son lenguas. Pero idioma depende del país. Si la ley del país lo toma como idioma. A ver, díganme, ¿el inglés es idioma en Perú? No. No. Pero sí No. es lengua, pero no es idioma. ¿El quechua es idioma en Perú? El quechua. Sí. El quechua sí es idioma. Pero el inglés no. Ah. No. La gente estudia inglés. Pero oficialmente en el Perú el inglés no vale. ¿Ah? No, pues no vale el inglés. Acá en el Perú no vale el inglés. No vale el francés. No vale el portugués. Ah, pero a nivel internacional, para la traducción, la interpretación sí vale. Dentro del Perú, más vale que el quechua, el aymara, el shipibo, aunque no parezca. La ley lo dice, el idioma. Ahora, el bilingüismo. El bilingüismo es la situación en la que una persona, un hablante, domina dos lenguas, dos sistemas o dos lenguas. Inglés, castellano, inglés, shipibo, ¿sí? Aymara, quechua. El multilingüismo es una situación en la que en un área geográfica, en un país, en una región, coexisten, o sea, dentro de un solo territorio hay más de una lengua, coexiste más de una lengua. En el Perú se dice que hay 48 lenguas. Interlecto, interlecto, la interferencia de la lengua materna en la aplicación de una segunda lengua. Usted está estudiando inglés, está en el básico 2 todavía, y le piden que estructure o forme una oración. Pero usted no recuerda bien el vocabulario y cómo se estructura ese tipo de oración. Entonces usted se trampita. Usted, hay una parte que la dice en inglés y otra parte castellano. ¿Qué está pasando ahí? Mi lengua materna es el castellano y esta interfiere en la aplicación de la segunda lengua, que es el inglés. En términos populares le llaman motosidad. Puede pasar de inglés a castellano o de castellano a quechua, etc. ¿Qué es la diglosia? ¿Qué es la diglosia? 10-2 glotoglosias lengua. Es la situación en la que en una zona una lengua predomina más que otra. No porque sea mejor, sino por asuntos sociales. Ninguna lengua es mejor que otra. Todas las lenguas tienen una función, que es comunicar. Ninguna lengua es superior o mejor que otra. El inglés no es mejor que el castellano no es mejor que el quechua no es mejor que el aymara no es mejor que el aguajún o aguaruna. Toda lengua tiene una jerarquía superior porque permite comunicar. Toda lengua tiene dialectos, el quechua, el aymara, toda lengua. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a la parte de los ejercicios. A ver. A ver por acá. A ver. Vamos a la parte de los ejercicios.
Ya. A ver, primera pregunta. A lo largo del proceso de hominización, o sea, de evolución del ser humano, la hominización, el hombre fue desarrollando sus características particulares que lo distinguen de los otros seres. Entre estas, la facultad del lenguaje. Que surgió cuando logró asociar una expresión significante a una idea, significado. Así surgió el signo lingüístico. Esta capacidad de trasladar significados mediante una expresión o significante la legó, o sea, la heredó a sus descendientes y se halla contenida entre los rasgos evolutivos cimentados en nuestra especie. Del texto anterior se colige, o sea, se infiere, se concluye. ¿Qué características del lenguaje? Te está diciendo que el lenguaje tiene significante, significado, que forma el signo lingüístico. Todo eso es en el nivel mental. Todo eso es en el nivel mental. Sí. ¿Ya? Y te está diciendo que se heredó a toda la especie humana. Entonces te está diciendo que el lenguaje es racional, mental. Y te está diciendo que es heredado a la especie. O sea que el humano nace con la condición de tener lenguaje. Es innato. ¿Cuál es la respuesta entonces? Racionalidad Sí. e innatismo. La C. ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Sí. Sí, Sí, profesor. profesor. 2. Bien. ¿Qué diferencias dialectales se aprecian en la expresión? Dame un ratico en vez de ratito. Morfológica, ¿no? Y estoy contigo, mi reina. Condejo de La Habana, Cuba, dice acá. Dame un ratito y estoy contigo, mi reina. Condejo de Chincha, de Ica, dice. Ah, el primero, ratico en vez de ratito, eso es morfológico. Y el segundo, te está diciendo por el dejo, por la entonación. ¿Qué es eso? Fonético. Por la pronunciación, fonético. ¿Cuál es la clave entonces? La B. Morfológico B. y fonético, La B. ¿no? La B de bueno, muy bien. Variación morfológica y variación fonética, excelente. Número 3, siendo el lenguaje heteróclito, o sea, variado, multiforme. Heteróclito es multiforme. ¿Por qué heteróclito o por qué multiforme? Porque el lenguaje se manifiesta en lenguas y las lenguas son varias. Se dice que en el mundo aproximadamente hay 5.000 lenguas. Y acá en el Perú 48. ¿Ya? El lenguaje es universal, es racional, es inmutable, etc. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con su definición? ¿Qué cosa quiere decir que sea compatible? Que se aproxime, que se acerca, que es verdadero. El lenguaje comprende toda forma de comunicación humana acústica. A ver, el lenguaje comprende toda forma de comunicación humana que sea acústica, o sea, solo sonora. O, no, ¿sabes por qué no? Porque el lenguaje también puede ser escrito, ¿no? Ah, ¿verdad? No. El lenguaje es el código de comunicación integrado por sonidos articulados. A ver, dime, ¿el lenguaje es un sistema de comunicación? Sí. Dime, ¿integra sonidos articulados? Sí. Puede ser, ¿no? La C, cambia según el avance de la sociedad como reflejo del desarrollo de esta. O sea que el lenguaje cambia según la sociedad como desarrolla esta. Bueno, puede ser. No es tan lingüístico, pero puede ser. Es más sociales.
Un ejemplo de lenguaje táctil es el beso como muestra de afecto. Es que el beso no es táctil, pues, ¿no? Existen diferentes tipos de lenguaje, gestual, corporal, verbal, etc. Pero hemos visto el lenguaje como facultad de hablar mediante una lengua, no puede ser. ¿Cuál de ellos sería el más compatible? ¿Cuál de ellos B. sería el mejor? La B, ¿no? La B. La B, la B. 4. 4. ¿Verdadero o falso? Sobre la lengua estándar. La lengua estándar es aquella variedad que representa la alta cultura y acata la normativa de la gramática de la lengua española. Sí, porque es el lenguaje académico. Y el lenguaje académico es de la gente culta. ¿Sí? Ah, ¿verdad, no? Claro. Verdadero. 2. Se elige dentro de todas las variedades de una lengua como estándar. Porque esta variedad es donde se centra el poder político y económico. A ver, se elige... Falso. ¿Verdadero o falso hacer eso? ¿Qué dicen? Se elige dentro de todas las variedades de la lengua estándar, perdón, como lengua estándar, porque esta variedad es donde se centra el poder político y económico. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? A ver, a nivel social, ¿eso es verdadero? Verdadero. Falso. Verdadero. ¿No es cierto? Muy bien. 3. El enunciado. Me alegra de que hayas vuelto. ¿Pertenece a una variedad estándar del español? Me alegra de que hayas vuelto. ¿Saben qué pasa? Dequeísmo. Dequeísmo. Falso, entonces, ¿no? Falso, falso, falso. Muy bien, señorita. Los vicios del lenguaje pertenecen a la variedad estándar del español. Falso. 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 Clave la letra A. 5. 5. Durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, fonética, ¿no? Lo que no impide, pero eso no impide la comunicación. Eso no impide. La particularidad que caracteriza este proceso comunicativo tiene como base, ¿cuál es la base de esto? Que las variantes lingüísticas son altamente discriminadas. No. No, no tiene que ver eso, ¿no? Igual se entienden. Las variaciones sociales de una misma lengua son las variaciones sociales. No, no son sociales, son regionales. Regional. Ah, ¿verdad, no? Las variedades, la C, las variedades cuyo prestigio social es conocido. No. No, ahí no. Las variaciones regionales de una misma lengua. Sí. Mejor. Eso sí. Mejor. Los dialectos con distintas jerarquías, no. ¿Cuál es la clave ahí? La letra D. 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 La 6. Un grupo de estudiantes de la comunidad achánica, en la Amazonía, llega como alumnos de intercambio a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este fue el examen de admisión, ¿no? Y escuchan las conversaciones de los alumnos limeños de este recinto universitario. La situación, dice acá, la situación, dice acá, anterior, se puede explicar con el concepto de ¿qué? Fácil. Están escuchando otra variante, distinta a la variante de ellos. Dialecto. Dialecto. Dialecto, dialecto, dialecto. La D. Listo, muy bien. Dice acá, 7. Defina la comunicación como todo proceso social de transmisión. Definida, perdón. La comunicación como todo proceso social de transmisión de información. Una condición indispensable en la comunicación oral, ¿cuál es? Para que una comunicación oral sea adecuada, esto fue pregunta de San Marcos también. La pregunta ¿Qué es de información nueva? que la entonación sea la adecuada. La clave es la D.
de dedo, que la entonación sea la adecuada. Ya, muy bien. 8. En virtud de la definición que se conoce de la lengua como sistema de signos abstracto, altamente estructurado, que se usa como vehículo de comunicación en una sociedad, señale la alternativa conceptualmente correcta. A ver, ¿cuál es acá? Las lenguas andinas carecen de gramática. Falso. Toda lengua que tiene gramática. ¿Toda lengua tiene qué? Gramática. ¿El aymara es un dialecto amazónico? El No. aymara es una No. lengua No. andina. No. No es un dialecto amazónico. C. Las lenguas amerindias o nativas también presentan dialectos. Sí, toda lengua tiene dialectos. La clave es la C. La D, el castellano es el único idioma que se habla en el Perú. Falso. Todos los idiomas son en el Perú. Todos los idiomas en el Perú son ágrafos. Falso. Profe, ¿qué es ágrafo? Que no tienen escritura. No todos. No todos. El quechua tiene escritura, el aguaruna tiene escritura. O sea, se ha creado un sistema escrito. La 9. La 9. A ver, te dejo las claves finales, ¿ya? 9 es avión. 9 es avión. 10 es avión. ¿Ya? La 11, a ver ahí. Aunque sean oriundos de distintas regiones del Perú, los congresistas reunidos en el Parlamento pueden comunicarse efectivamente entre sí. Esta posibilidad de entendimiento se debe fundamental al hecho de que todos manejan la misma Lengua. lengua general, que tiene variantes geográficas denominadas dialectos. La clave, la letra A. A. Y la 12, la clave es la A. Racionalidad. Listo, muy bien. Entonces hemos llegado hasta ahí. Muchas gracias a todos y se cuidan bastante, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Gracias.